No, no sé. Me dijo. Avances y desafíos en la Agenda Medioambiental de Jalisco, coordinado por la Plataforma Economía de Jalisco. Soy la doctora Diana Becerra, directora de la Plataforma Economía de Jalisco, y el día de hoy nos acompañan aquí como ponentes para compartir los avances y los desafíos en la agenda de nuestro estado, el doctor Marco Antonio Berger García, profesor e investigador de TUT Tlajomulco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buen día a todos. Nos acompaña también la doctora Beatriz Adriana Venegas Sagún, profesora investigadora y coordinadora de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buen día. También nos acompaña la doctora Luz Orieta Rodríguez González, profesora investigadora de aquí de CUSEA. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días. La doctora Patricia Gutiérrez Moreno también nos acompaña, profesora investigadora del Departamento de Impuestos. Bienvenida. Muchas gracias. Y nos acompaña también Alejandra Espinosa Cervantes, apoyo a la investigación de la Plataforma Economía de Jalisco. El día de hoy estamos muy contentos de compartir con ustedes este webinar donde hablaremos qué es lo que ha pasado con la agenda de nuestro estado en materia medioambiental. Para ello tendremos diferentes rondas de participación donde tenemos aproximadamente unos 10 minutos para dialogar y compartir lo que hemos preparado el día de hoy. Si surgen algunas preguntas a través de quienes nos acompañan en redes sociales, las estaremos revisando para al finalizar esta ronda de presentaciones, hacer hincapié y tratar de responder esas preguntas que nos hagan. Comenzaremos cediendo el uso de la voz a la doctora Luz Orieta Rodríguez. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por la invitación. El día de hoy yo les voy a hablar en torno al sector primario, al sector específicamente sector agropecuario y su impacto que ha tenido con el medio ambiente. Hablando de la parte del sector primario, este es uno de los más importantes, derivado que es el sector que le provee de alimentos a la población y además es un sector que, aparte de los alimentos, lo que provee son algunos servicios ecosistémicos, pero bueno, de eso van a hablar mis compañeros. Les voy a hablar, este sector ha tenido mayor auge, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde los países requieren recuperarse después de esta crisis o después de esta guerra y requieren de alimentos. Entonces, durante este periodo de recuperación hay un uso intensivo tanto de insumos, de plaguicidas y de lo que son los fertilizantes químicos. En este caso, de acuerdo con Mateo, la mayor fuente de contaminación del agua actualmente es la agricultura y en ella el elemento químico más común que se ha encontrado son los nitratos, y los nitratos proceden en su mayoría de la actividad agrícola. En este caso, los contaminantes, existen otros contaminantes que pueden ser perjudiciales para la actividad humana o para el humano, como son los patógenos del ganado, la parte de plaguicidas, los nitratos, evidentemente, que se han encontrado en aguas subterráneas, oligoelementos y otros contaminantes emergentes. También se ha visto que el uso intensivo de antibióticos para tratar enfermedades o de hormonas, incluso para disminuir el periodo de crecimiento de los animales, lo que está generando es que se vayan hacia consumo humano, ¿sí? A través de los residuos. ¿Podemos cambiar?
De acuerdo con un estudio de la FAO, nos dice que las tierras agrícolas reciben anualmente 115 millones de toneladas de fertilizante nitrogenado, ¿sí? Esto indica que alrededor del 20% terminan en los suelos y en la biomasa y el 35% en el océano. Cada año se emiten 4.6 millones de toneladas de plaguicidas químicos, ¿sí? Aunado a esto, vamos a decir que los países en desarrollo, como es el caso de México, utilizan el 25% de los plaguicidas a nivel mundial. Entonces, lo que quiere decir a esto, aunamos las nuevas técnicas, por ejemplo, o técnicas tradicionales para la aplicación de plaguicidas o de fertilizantes, donde en su mayoría son técnicas invasivas en el sentido en el que pueden generar efectos negativos para la población que se encuentra alrededor del mismo. Se estima actualmente que el 24% de la superficie irrigada en el mundo está afectada por la salinización, y un suelo salinizado es un suelo que ya no es fértil. En el caso todavía a nivel mundial, hay algunos cultivos o algunos productos de origen animal que se ha detectado que su actividad es más contaminante que el resto. Por ejemplo, el algodón. El algodón se dice que es el cultivo más contaminante a nivel mundial. Es el cultivo que utiliza los peores pesticidas porque necesitan combatir plagas, contamina el agua y los mismos pesticidas pueden llegar a dañar la salud del productor y de los trabajadores del mismo. Para la producción, en este caso, para producir un par de jeans se necesitan 6.800 litros de agua solamente, ¿sí? Y el cultivo de algodón está presente solamente en el 2.5% de las tierras agrícolas a nivel mundial, pero representa solamente este 2.5, perdón, utiliza el 25% de insecticidas a nivel mundial, solamente este cultivo. Hay otros cultivos que también son contaminantes, por ejemplo, las almendras por el consumo de agua que requieren, el aceite de palma que ha generado deforestación, pérdida de biodiversidad, extinción de especies, emisiones de CO2 y el intensivo uso de pesticidas, la soya que ha generado también deforestación y derivado que este cultivo se utiliza intensamente para alimentar animales, entonces su uso se ha incrementado y se ha incrementado por tanto las zonas deforestadas. El arroz por la emisión de metano, por el consumo de agua dulce y la contaminación de la misma. El salmón, porque para alimentarnos es un alimento, digamos, que ha tenido auge en los últimos años, dado su valor nutricional, pero es un cultivo, mejor dicho, el salmón es un producto que se está cultivando. Y el mismo cultivo como tal puede transmitir infecciones hacia la misma población de salmones o hacia otra, y hay un uso intensivo de antibióticos y de pesticidas. Y los espárragos, que también es otro cultivo que ha tenido auge por su valor nutricional, la contaminación de este producto se deriva dado la lejanía de las zonas de producción hacia las zonas de consumo. Regularmente se produce en Sudamérica y se consume en Norteamérica o países de Europa. En el caso de Jalisco específicamente, solamente estoy comparando 2 años. De acuerdo con datos del CIAP, en 2010 Jalisco producía 124 cultivos, mientras que para 2021, que es el último periodo disponible, Jalisco produce solamente 58 cultivos. En la tabla de la derecha, ustedes pueden ver el top 10, por decirlo así, de los principales cultivos. Podemos ver que en 2010 el agave y la caña de azúcar estaban en el lugar 3 y 4. Esto en cuanto a superficie sembrada, mientras que las berries en 2010 ocupaban el lugar 34 en cuanto a la superficie sembrada en Jalisco. Para 2021 hemos visto un auge de algunos cultivos donde creemos que dan identidad al estado, como son el aguacate,
el agave y las berries. Estos cultivos, en cuanto a superficie sembrada, se encuentran o se encontraban hasta el año 2021 en el lugar 3, 4, 6 y 13. Es decir, las berries fueron las que más escalaron lugares con respecto a cultivos, desplazando a otros. ¿Qué producimos en Jalisco? Me voy a enfocar a estos 4 cultivos. Las berries tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual del 15.7%. ¿Sí? La superficie sembrada de berries cada año se incrementó un 15%, casi 16%. La superficie de aguacate se incrementó un 11.4%. La caña de azúcar un 1.7% y el agave, aunque podemos ver un mayor auge y una mayor presencia de tequila a nivel mundial, el cultivo de agave, la superficie sembrada, ha caído un 2.9% en promedio anual. Las berries, pues son consumidoras de agua en las zonas productoras, que regularmente es en la zona cercana al lago de Chapala. El aguacate ha provocado deforestación y también es un cultivo que requiere de agua. La caña de azúcar, su proceso de cultivo consumidora de agua y también contaminante por el proceso que se tiene que hacer de quema y posteriormente el tratamiento para obtener los derivados. Y el agave, un cultivo que erosiona los suelos. Sí, entonces son 4 cultivos que regularmente identificamos como cultivos que dan identidad al Estado, pero en realidad el Estado podría llamarse como un Estado exportador de recursos. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales problemas que se ven en este sector? Entre otros que aquí no se menciona, es el uso indiscriminado de los agroquímicos en cuanto a la cantidad que se está utilizando, a su uso y a la manera en la cual se aplica y los tiempos, sobre todo, porque se ha dado un uso indiscriminado de lo mismo para el control de plagas. A los incendios, porque muchos de los productores que utilizan camas plásticas para controlar plagas, para mantener humedad, no saben cuál es el trato posterior que debe hacerse a los plásticos. Incluso no hay una manera o un reglamento que indique cuál es la manera adecuada de la cual se debe deshacer de los envases o de los empaques de los mismos fertilizantes. Entonces, regularmente lo que utilizan es la quema, el consumo de los recursos de los mantos freáticos, la contaminación del agua, la calidad de las tierras de la siembra, que regularmente no hay una rotación de cultivos y muchos de ellos ya están erosionados o están salinizados, y la proliferación de lo que son las plagas y enfermedades. ¿Cuáles podrían ser algunos de los desafíos? Pues primero, la población mundial está incrementando. Eso no indica que dejemos de comer, sino que requerimos de alimentos para alimentar a la población. Lo que requerimos son dietas que sean más sostenibles en este caso, y quizás un límite hacia alimentos que requieren o que demandan una gran cantidad de recursos. Llámese agua, llámese suelo, o que emiten contaminantes hacia la atmósfera. La reducción, es decir, yo como consumidor también puedo aportar con una reducción al desperdicio de los alimentos. Otro de los desafíos es minimizar, en este caso, el uso de fertilizantes y pesticidas, o apostar por fertilizantes y pesticidas de tipo orgánico, hacer un manejo integrado de lo que son las plagas con otro tipo de variedades que sean resistentes a las mismas, hacer una introducción de lo que son depredadores pues naturales donde se pueden controlar estas plagas, y un poco volver a técnicas tradicionales, o en el caso de la aplicación de fertilizantes y pesticidas, pues técnicas que sean menos invasivas hacia la distribución de los mismos y que generen menos problemas para los productores, para los trabajadores y para la población que vive cercana a las mismas zonas. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Luz. Muy interesante estos datos que nos lanzan, ¿no? Sobre esos productos que nos dedicamos a exportar en Jalisco, y me llama mucho la atención, ¿no? La parte de que en promedio, pues la producción de agave observa por ahí una pequeña caída, ¿no? A continuación, vamos a dar paso a la presentación de la doctora Beatriz. Vamos a compartir por aquí la pantalla. Adelante, Bueno, doctora. igual, en lo que está la presentación, yo voy a hablarles sobre la gestión de residuos sólidos urbanos, que, bueno, estos son aquellos residuos que se generan en en las casas habitación, en los domicilios de cada uno de nosotros, y pues son y han sido un problema que ha estado presente en la agenda pública, tanto internacional, nacional y local. ¿Por qué? Pues porque han sido todo un problema. Ha sido todo un problema su manejo y su gestión, ¿no? Esto, bueno, si quieres pasamos a la siguiente. Primeramente, bueno, los residuos en México, los sólidos urbanos son competencia municipal, es decir, los municipios se hacen cargo de la gestión de estos municipios, desde la recolección, traslado, transferencia, barrido, disposición final, y si hay valorización, pues también valorización, ¿no? Los municipios son los encargados de todo este proceso. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo, pues, esta cantidad estratosférica o esa cantidad tan grande de residuos que estamos generando, pues, está ocasionando problemas de financiamiento en los municipios, ¿no? Entonces, bueno, un poco el contexto. En México, el 31.5% de los residuos que generamos, pues, son valorizables. ¿Qué es esto? Pues son todos estos residuos que son plásticos, que son aluminio, que es cartón, ¿no? Que son, bueno, aluminio latas que vienen ahí. Algunas veces el Tetra Pak, si tenemos a la industria especializada, pues todos los metales también son valorizables. Y esto pues nos da que el 31% de lo que generamos llega a ser valorizable. En 46% de lo que se genera son orgánicos, que es pues todos los residuos ya vienen siendo de comidas, de los alimentos o también de parques y jardines, ¿no? Todo el residuo que sale, digámoslo así, de pues estas podas que hacemos. Ahora, en México, actualmente, al 2020, generábamos casi 1 kilo de residuos por habitante por día. Entonces, si hacemos esta comparativa en casa, si somos 5 habitantes en un hogar, pues generaríamos 5 kilos por día, que es una cantidad considerable, y que la mayor parte de los residuos que estamos generando se va directamente a los camiones recolectores, ¿no? En México, un punto importante es que tan solo hay 173 centros de acopio formales en todo el país, tomando en cuenta que somos más de 2.400 municipios, que vendría siendo una cantidad muy pequeña. Y pues la recolección, ahorita vamos a ver por qué es importante el costo, a nivel nacional está en 434 promedio por municipio. Aquí en la zona metropolitana está en aproximadamente 380 pesos por tonelada. Pero vemos cómo en México, pues en lo que ha pasado en los últimos 10 años, los residuos, claro que han incrementado. ¿Por qué? Porque, bueno, la generación de residuos sí es proporcional al aumento de la población. Sí vemos que en el 2020 alcanza a disminuir un poco la generación de residuos, y esta tendencia la estamos viendo también en los municipios de Jalisco. Y se podría atribuir al periodo de pandemia, pero bueno, es necesario revisar datos porque hay también expertos que comentan que en periodo de pandemia se consumió más plástico. Tal vez sea esto el motivo de que el volumen, el plástico es más ligero que otro tipo de material, entonces podría ser ahí la sustitución, pero tendríamos que estar viendo, ¿no? Las gráficas verdes nos dicen cómo va la generación de residuos en México, y la línea roja es cómo está Jalisco. Jalisco genera aproximadamente el 7% de los residuos sólidos urbanos que se generan en todo el país. Somos, después de la Ciudad de México y el Estado de México, el tercer estado que genera mayor cantidad de residuos. Entonces, esto ya es de por sí preocupante,
porque en Jalisco tenemos una de las metrópolis más importantes también del país y con mayor número de habitantes, lo que está colapsando o lo que está trayendo una crisis medioambiental en el área metropolitana de Guadalajara. Una nota rápida, en Jalisco se generaron en el 2020 aproximadamente 7,000, casi 8,000 toneladas se recolectaban por día en Jalisco, ¿no? Entonces, de esos 8,000 vamos a ver que casi el 70% de las toneladas que se generan en Jalisco corresponden al área metropolitana de Guadalajara. Le cambiamos. Vamos a la siguiente. Y principalmente nos estamos enfocando más al área metropolitana. ¿Por qué? Pues porque es en donde se encuentra la mayor concentración de generación de residuos. Vamos a ver, los municipios que se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara, los que más generan residuos, pues es Zapopan y Guadalajara, los cuales vemos con la línea azul y la línea naranja. Si bien, y al igual que en el panorama nacional, hay un descenso en los residuos en el 2020, pero en la mayoría de municipios, en otros está un poco más estable. Tlajomulco no, Tlajomulco aumenta, pero como vemos, tenemos que estar al pendiente porque creo que esta línea de tendencia a la baja pues no es cierta, ¿no? Hay que tener en cuenta que los municipios, claro que son los que están a cargo de hacer esta gestión, y esta gestión tiene que ir en protección a la salud ambiental. Esta gestión integral de residuos también debe de promover la calidad del medio ambiente urbano, apoyar la eficiencia y productividad de la economía, ahorita vamos a ver por qué, y generar empleos e ingresos. Esto sería lo ideal en una gestión integral de residuos. ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Esto tendría que estar en la agenda, ¿no? En la agenda política, en la agenda pública de estos 4 ejes esenciales para poder lograr una gestión integral. Pero en Jalisco tenemos problemáticas muy grandes en el manejo y la gestión de los residuos sólidos urbanos. En primero, pues los modelos de gestión existentes están colapsando. En Jalisco tenemos tres modelos diferentes de gestión de residuos. Tenemos aquellos municipios que se encargan de hacer todas las etapas de la gestión por ellos solos, ¿no? Un ejemplo de eso es Zapopan, que se encarga desde la recolección desde el barrido, recolección hasta disposición final, ¿no? Zapopan es uno de los municipios que tiene del área metropolitana que tiene su propio relleno, y habrá también municipios fuera del área que hagan también esta gestión sola. Tenemos también el modelo de gestión que es totalmente privado, que quiere decir los municipios están concesionando la mayoría de las etapas, excepto barrido, ¿no? Pero aparte, si quitamos barrido, todas las etapas de gestión de residuos están concesionadas, y tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos Guadalajara, tenemos también Tonalá, tenemos Tlajomulco, que ellos están con la empresa CAPSA, tenemos El Salto, que está con Eco5, tenemos Zapotlanejo, ¿no? Con Enerways. Entonces vemos que en la zona metropolitana y también fuera del área metropolitana, los municipios están tratando de hacer concesiones porque para ellos ha resultado tal vez más manejable el hacer una concesión con una empresa, y nos despreocupamos, ¿no? De todo el proceso que se debe hacer. Y también tenemos aquellos municipios que hacen una gestión mixta, como lo es el caso de Tlaquepaque, que ellos se encargan de la recolección y lo llevan a una estación de transferencia, y de ahí, otra empresa privada se encarga de continuar con transferencia y disposición. Entonces, vamos viendo que los municipios como tal pueden elegir el modelo de gestión que más les convenga, y pues también cuando hablamos de públicos, el modelo de gestión público, tenemos a las intermunicipalidades, que son estas uniones o cooperación de municipios para tratar un tema, que ahorita lo vamos a platicar rápidamente. Y con esto pues también vamos a ver cómo las juntas intermunicipales funcionaban o tienen el objetivo pues de hacer economías de escala, y con esto pues apostar a tener menos sitios de disposición final, menor cantidad de trabajadores, ¿no? Hacemos digamos que beneficiamos a la población y hacemos un impacto ambiental menor. Otra de las problemáticas, ya dijimos, la falta de sitios de disposición final. No todos los municipios, en Jalisco tenemos 125 municipios, no todos tienen un sitio de disposición final, que por un lado, qué bueno, pero aquí la cosa es un sitio de disposición final formal.
hay municipios que aún tienen sitios de disposición final no formales y que no cumplen con la normativa ambiental, pero también tenemos aquellos municipios que están en intermunicipalidad, por ejemplo, Simar Sureste, y que son más de 9 municipios que todos depositan en un mismo sitio, ¿no? Tenemos conflictos entre actores, esto lo hemos visto y que está muy latente en el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos conflictos desde el 2010, ¿no? Entre actores, ya no solo entre el sector público y privado, sino también ya vienen actores sociales, que son aquellos que están siendo impactados, ¿no? ¿Por qué? Por las consecuencias o externalidades negativas que traen los sitios de disposición final y la mala gestión. Bueno, tenemos que no hay esquemas exitosos de separación y valorización de residuos, tenemos un impacto negativo socioambiental, falta de capacidades gubernamentales adecuadas, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo una gestión exitosa, pues la falta de presupuesto en materia de gestión de residuos, no se ha podido consolidar un presupuesto estable que pueda ahora sí contemplar las necesidades del área. Tenemos que las juntas intermunicipales y los CIMARES no se han logrado consolidar. Ante esto, pues Jalisco tiene 10 intermunicipalidades, 9 son juntas hay PROMADES y tenemos 5 CIMARES. Entonces, en teoría, estos OPDs deberían de funcionar para la protección del medio ambiente. Algunas juntas se enfocan también al tema de residuos, pero en específico los CIMARES están enfocados a la gestión de residuos y pues al parecer solo uno se ha logrado consolidar y se tendría que ver cómo van avanzando los otros 4. Esto pues fue una de las apuestas de la Secretaría de Medio Ambiente para hacer ahora sí una gobernanza territorial y participación ahora sí de los municipios entre ellos, ¿no? Hacer relaciones. Tenemos, bueno, también una otra problemática ha sido pues la falta de implementación del programa Jalisco Reduce, que surge con la intención, ¿no? de mejorar la gestión en el estado, tanto en el área metropolitana como en los demás municipios. Sin embargo, su implementación no se ha logrado. No se publicó oficialmente en el 2018, pero su presentación inicia en el 2018 y actualmente vamos en el 2019 empieza su presentación, en el 2022 ahora sí se lanza de manera oficial en el periódico del estado y pues aún no se ha logrado consolidar. Si quieres, movemos. Y bueno, ¿qué desafíos tenemos en la agenda, ¿no? En la agenda pública de la gestión de residuos? Pues falta coordinar esfuerzos entre actores, creo que esto es importante, la coordinación tanto del sector público, del sector privado, del sector social y claro, el sector académico. Creo que es importante que estos actores se involucren y puedan trabajar para mejorar, ¿no? O para ver qué podemos hacer para iniciar una gestión exitosa. Debemos de generar estrategias de financiamiento adecuadas y bajadas al contexto de Jalisco y de cada municipio, porque cada municipio tiene necesidades específicas. Bueno, tenemos que establecer esquemas de protección a los trabajadores informales, que es un punto esencial para poder avanzar en una gestión. Implementar un programa que sí, ahora sí que sea compartido con los 125 municipios y que cada municipio lo trabaje desde su trinchera, digámoslo así. Establecer sitios de disposición final con menor impacto ambiental y el mínimo de sitios, ¿no? También pues nos faltaría clausurar aquellos sitios que no cumplen con la normativa, pero todo esto nos va a llevar pues a un colapso tanto más social, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a trabajadores informales que subsisten de ahí. La mejora de capacidades institucionales y considerar un cambio de paradigma, ¿no? Enfocándonos en la educación ambiental de la población y pues intentar empezar desde ahí. Ahora, bueno, la agenda en materia pues de residuos sólidos urbanos no está relacionada con las metas principales de una buena gestión, sino que se está enfocando más a la valorización de los residuos, pensando que solo la separación y valorización pues son el top de una gestión, ¿no? Sin embargo, bueno, ya lo dijimos, hay que pensar en la minimización del residuo, en proteger la salud ambiental, tomando en cuenta también la vida de los ecosistemas
mejorar la calidad del ambiente urbano, apoyar, ya dijimos, la eficiencia y productividad de la economía, claro que sí, y la generación de empleos, que esto pues va a impactar en los trabajadores informales, que puedan tener esquemas para poder continuar su labor, ¿no? Por lo pronto, bueno, esta es mi participación y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Beatriz, por este panorama que nos muestra sobre cómo estamos con el tema de gestión de residuos. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Marco. Adelante, por favor. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. Justo otro de los retos importantes que hemos identificado en esta plataforma, que tiene que ver con medio ambiente, sustentabilidad y todos los temas transversales que se interconectan, es el gran reto del cambio climático, ¿no? El reto que viene desde la agenda internacional con el Acuerdo de París en 2015, posteriormente, digamos, planteado a nivel de ODS, ¿no? En el ODS 13 de Acción por el Clima, y por supuesto que de ahí se ha derivado en los últimos años, como ustedes saben, una gran política internacional, nacional y estatal y regional en términos de cómo actuar en términos de cambio climático. Y justamente en los dos temas que nos han antecedido en esta mesa tienen que ver mucho con cambio climático. Simplemente el tema de residuos es de los subsectores y sectores que más han crecido en términos no solo de volumen de desechos, sino también en volumen de emisiones, ¿no? Hacia la atmósfera y los gases de efecto invernadero. Y en ese sentido ya cobra otra vertiente, ¿no? En el tema. Igualmente en el tema agropecuario, ¿no? Con las cadenas productivas, donde Jalisco es el gigante agroalimentario. Sin embargo, también es de manera consecuente, también es en muchas ocasiones líder en emisiones de esos sectores asociados al campo, ¿no? En ese sentido, tenemos que pensar en una economía baja en carbono para tener mejores instrumentos de cómo disminuir nuestra huella de carbono a nivel estatal, pero también el primer paso para ello pues, es contar con la mejor información disponible, que es lo que busca esta plataforma. En ese sentido, hemos abierto esta vertiente de economía baja en carbono, economía sostenible, y el primer paso que queremos presentar como parte de lo que visualizamos para este año es una propuesta a nivel metodológico que consiste en analizar los datos disponibles de la mejor forma para a partir de ellos empezar a hacer estos seguimientos de las políticas públicas ambientales a nivel estatal. Si podemos ver la siguiente, por favor. En ese sentido, queremos de la manera, digamos, más avanzada posible, con los datos disponibles, como les comentaba, identificar esos sectores de alto potencial económico, por un lado, pero que también al mismo tiempo son susceptibles de seguir una ruta hacia una economía baja en carbono o más técnicamente una descarbonización, ¿no? En el marco de todas estas iniciativas que se están planteando a nivel regional, nacional e internacional, ¿no? Ya vamos con una brecha de emisiones importante hacia 2030 en el marco de lo que queremos lograr a nivel internacional. Entonces, Jalisco no puede quedarse atrás en esa tendencia, pero es importante partir de las líneas base que nos indiquen qué sectores, ¿no? Porque nuestra economía es muy diversificada, muy amplia, y tenemos primero que hacer un ejercicio de priorización y focalización, ¿no? En ese sentido, la primera base de referencia de datos son los censos económicos del INEGI. Por un lado, los censos económicos de la industria y de todos los sectores manufactureros, etcétera, extractivas, transporte, pesca, comercio y servicios. Y por otro lado, no son concurrentes, ¿no? Sino que tienen su propia lógica, los censos agropecuarios, ¿no? Que apenas el año pasado, todavía en este año se está culminando el censo agropecuario, que tenía alrededor de 15 años que no se llevaba a cabo. Entonces estamos también visualizando a la espera de algunos resultados preliminares que se puedan analizar. En ese sentido, lo que buscamos es hacer análisis a nivel de subsector y de subrama, no únicamente de los grandes bloques arriba mencionados, sino tener una óptica mucho más específica de hasta dónde podemos llegar a nivel de subsector y subrama para, en ese sentido, identificar
cómo podemos convertir esos procesos productivos que ya se mencionaban hacia procesos más bajos en carbono, ¿no? Entonces, las variables que estamos proponiendo para el análisis son la producción bruta, el consumo de agua de las ramas y subramas, el consumo de energía eléctrica, que está muy ligado a emisiones y a todo el proceso de transición energética que se está viviendo a nivel nacional y estatal, pero también desde el punto de vista del desplazamiento y la movilidad, ¿no? El consumo en combustibles, lubricantes y otros energéticos, y identificar el número de unidades económicas con esas correlaciones entre variables, ¿no? Es un universo bastante amplio que queremos plantear, ¿no? En ese sentido, queremos en primera instancia identificar o tener una aproximación por lo menos de cuáles serían esas industrias con mayor potencial para el abatimiento de su impacto ambiental. No necesariamente llegar todavía al nivel de huella de carbono que implica otras metodologías, pero sí en esa misma línea para medir cuál es esa trayectoria que buscamos abatir para contribuir más hacia la acción climática. En segunda instancia, también queremos ver, digamos, el gasto energético de esas ramas y subramas, esas empresas, para ver en dónde podemos mejorar la política y la intervención o el diálogo con los actores para disminuir los gases de efecto invernadero, por un lado, y también la cantidad de agua que se consume, que muchas veces no está bien parametrizada o regulada, ¿no? Eso lo vemos mucho en el sector agropecuario, pero también en el sector industrial. Y finalmente, llegar a una aproximación preliminar de riesgo de impacto ambiental negativo, es decir, acercarnos un poco con base en la información y en el análisis realizado, vincularlo con qué tipo de tecnologías limpias o renovables se pudiera pensar en términos de una transición energética a nivel macro. Por supuesto que esos análisis los llevan a cabo, la siguiente por favor, lo llevan a cabo de manera individualizada, quizás algunas cámaras, algunas industrias por sus propias políticas de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, aquí lo que se trata es de tener digamos, todo el mosaico estatal, lo cual implica miles de unidades, y eso implica un reto metodológico mayúsculo, ¿no? Si tenemos esas grandes tendencias, podemos proporcionar insumos para que las empresas tengan más herramientas y vean dónde están dentro del gran bosque económico de Jalisco. En ese sentido, buscamos esa población objetivo de empresas que sí tengan una buena participación relativa en el nivel de producción bruta del Estado, como algunos que se han señalado, que al mismo tiempo tengan una alta intensidad en el uso de alguno de sus recursos o varios de ellos, ¿no? También ver cuál es su función de producción en términos, ¿qué nos está diciendo su función de producción en términos de los insumos que están consumiendo de manera diferenciada? Y también cuál es a su vez su contribución agregada en el uso de energía eléctrica, agua y gasolinas y lubricantes. Estas variables son las que nos da el propio censo y que hemos identificado que contribuyen más a esta acción climática. Siguiente, por favor. La ruta crítica a lo largo de este año sería desarrollar el análisis a nivel de subsector, ¿no? Con las variables ya mencionadas. Una vez que se haga el análisis, seleccionar aquellos subsectores prioritarios que se identifiquen con mayor consumo en estas variables o mayor gasto. En ese sentido, se va a buscar desarrollar un análisis lo más pormenorizado posible, llegar hasta el nivel de subrama y poder hacer comparaciones válidas que nos sirvan para identificar trayectorias y finalmente llegar a esa población objetivo, digamos, cuáles serían con las primeras subramas que habría que comenzar. Adelante. ¿Qué pasó? Básicamente esa es bueno, básicamente esa es la propuesta metodológica. Ya estamos trabajando en esa, creo que era la última, en cuanto a nivel metodológico. Esa sería la propuesta de trabajo en esta vertiente de la plataforma para este año, ¿no? Para obtener resultados a nivel macro del estado de Jalisco y tener así mejores posibilidades de construir indicadores tanto de cambio climático y de consumo energético
como también algunos vinculados con sectores. Aquí un ejemplo de lo que podría llegarse gracias a visualizar, ¿no? Todavía estamos en ese trabajo amplio, ¿no? Por ejemplo, podemos identificar algún sector como el sector turismo, ¿no? A nivel de sector y subsector, pero luego bajamos a nivel de rama y subrama en cosas más concretas dentro de ese mismo sector, como los hoteles, la industria hotelera y restaurantera, y cómo podemos diferenciar esas subramas dentro del mismo sector, ¿no? Por supuesto que la industria alimentaria juega un papel fundamental en el consumo de la energía y del agua y de las gasolinas. El sector inmobiliario también está bien identificado en los censos, entonces eso nos va a facilitar mucho, y tendríamos una gran matriz, ¿no? No quiero decir de transición energética, pero sí de insumo producto, algo así, para ver en dónde podemos focalizar mejor las baterías para las rutas de descarbonización de Jalisco y su presupuesto de carbono. Yo quiero ligar eso ya, la presentación con eso ya concluiría, pero sí quisiera ligar esta parte con lo que se mencionaba anteriormente de cómo ha crecido, por ejemplo, el cultivo de aguacate, ¿no? Que eso tenemos que esperar un poco al censo agropecuario. Sin embargo, ya podríamos hacer algunas trayectorias, ¿no? El tema del agave y los residuos. Y también esta plataforma o este análisis podría servir para temas de incentivos fiscales y para fiscalidad, que las compañeras van a hablar más adelante de ese tema, para ver qué instrumentos económicos se podían plantear de mejor manera y tendrían una mejor probabilidad de éxito, particularmente algunos que ya están en la agenda y que platicamos en el pasado seminario en diciembre, en el de pronósticos para este año, ¿no? Que particularmente nos llama mucho la atención el tema del impuesto ambiental o impuesto al carbono, que se está trabajando desde hace algunos años aquí en Jalisco, y que al parecer este año se va a lanzar, ¿no? Pero hay una serie de cuestiones técnicas que se tienen que discutir alrededor de cuál va a ser el precio de referencia y cuestiones a nivel internacional sobre el precio del carbono, por ejemplo. Entonces, este conjunto de datos nos va a servir para ver cómo podemos, definir cuál sería el mejor impuesto y en qué sectores y subsectores, o si se hace de manera diferenciada. También tiene conexiones con el Fondo Ambiental, ¿no? Para ver desde dónde se pueden recaudar más los recursos y, sobre todo, más que recaudar, hacia dónde se pueden destinar de mejor manera los recursos recaudados para mejorar los incentivos y el cambio tecnológico hacia una economía más baja en carbono, y eventualmente pensar en otros instrumentos como el mercado de emisiones, ¿no? Entonces, es como el paso 1 para tener esta información. No se ha dado este análisis en muchos lugares, pues lo consideramos pertinente para llevar a cabo de mejor manera las trayectorias en esta transición hacia la economía baja en carbono de Jalisco. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Marco, por su intervención. Y a continuación cedo el uso de la voz a la doctora Patricia Gutiérrez. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Diana. Buenos días a todos. Pues muy contenta de colaborar en este grupo de trabajo. Y bueno, desde la perspectiva de la fiscalidad medioambiental, sí quisiera platicarles un poco sobre este panorama general de forma muy sintético. Veamos el siguiente. Muchas gracias. Este asunto de la fiscalidad ambiental y la política fiscal, sobre todo encaminada al cuidado del medio ambiente, podemos verlo que lo tenemos desde la perspectiva federal y también desde la perspectiva estatal, con algunos impuestos que se han implementado desde hace algunos años. Entonces, como podemos ver aquí, las estadísticas nos reflejan dentro de lo que son considerados como impuestos ambientales. Tenemos las gasolinas y el diésel, que está contemplado en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. También tenemos lo que es el impuesto a los automóviles nuevos, también contemplado en una ley del impuesto de
automóviles, tenemos los plaguicidas y tenemos el impuesto también al carbono, que también están incorporados en la ley del IEPS. Entonces, si se fijan ahí en la tendencia que tenemos de crecimiento, o en este caso que va en disminución, podríamos verlo desde una perspectiva a lo mejor positiva, porque esta ley del IEPS pues también se ajusta a este objetivo de la extrafiscalidad, que es cambiar o reducir el consumo de estos productos o de servicios incluso que impactan en el medio ambiente. En el año 2022, ahí sí hay que tener especial cuidado y ver la nota metodológica que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a las cantidades negativas que se están presentando en el registro de estos impuestos, pues están relacionadas con la forma en la que los contribuyentes acreditan el impuesto, de acuerdo con lo que se establece en la ley de ingresos, y pues que puede estar relacionada con una mala aplicación o, en su caso, que no les corresponde dicho acreditamiento. Entonces, ahí sí los invito a leer esa nota técnica para estar al pendiente de esta situación. Pero en lo general, sí podemos ver como porcentaje de la recaudación total, pues en general se vislumbra una tendencia a la baja en cuestión de impuestos federales. También tenemos lo que son los estímulos fiscales vigentes, sobre todo a esta forma de ir combatiendo la contaminación, el cambio climático, y entonces también hay política fiscal que se centra en apoyar, por ejemplo, la deducción de inversiones al 100%, centrados principalmente en la generación de energía, de fuentes renovables o de sistemas de generación de electricidad eficiente. Así también los estímulos fiscales que se encuentran vigentes respecto a los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología limpia. También tenemos el crédito fiscal que está encaminado a los equipos de alimentación para vehículos electrónicos conectados en lugares públicos. Esta nueva tendencia de los vehículos eléctricos. También tenemos por ahí en el artículo 79 del título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que considera pues que también existen asociaciones civiles que se dediquen a promover la prevención y el control de la contaminación, tanto del agua, aire y suelo, dentro de este título tercero que se consideran como no contribuyentes del impuesto sobre la renta. También les quiero platicar sobre cómo está el panorama de los impuestos a nivel estatal. Estos son los impuestos vigentes a 2022 que se concentran en 11 estados de la República. Como pueden ver, resaltan Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Zacatecas, que tienen más de tienen más de 2, 3, 4 impuestos en diferentes sectores o grandes rubros de estos actividades contaminantes. Entonces, tenemos, si por ahí podemos ver los impuestos por la emisión de gases, tenemos en todos los estados cinco tipos de impuestos implementados para combatir la emisión de gases. Tenemos 8 impuestos sobre la extracción tanto de materiales pétreos como de otros materiales. Tenemos 5 impuestos que combaten la contaminación o impactan el sector de la contaminación del agua y del subsuelo.
Y finalmente también tenemos impuestos que van encaminados hacia el depósito o almacenamiento de recursos. Entonces, vemos que guarda sintonía la política fiscal con estos estudios y análisis que nos han presentado en un principio la doctora Luz con el sector agroalimentario, la doctora Betty con lo que es la gestión de los residuos, de los residuos urbanos. Entonces, en esta área consideramos que es muy prolífera, es muy, pues vamos a decirlo ahorita como muy propia para seguir en el análisis de estos impuestos fiscales aplicados al medio ambiente, pero que sobre todo nos abre la puerta a continuar en este módulo sobre el análisis de cada uno de ellos, de cómo han sido sus avances y sobre todo monitorear para el estado de Jalisco, cómo vamos en estos temas. El doctor Marco ya nos decía, bueno, pues sí tenemos una iniciativa por ahí en la agenda. Sin embargo, pues dada la importancia que tiene Jalisco a nivel económico, de producción y de generación de recursos, consideramos que es muy importante seguir la pista sobre estas acciones que tenemos hasta el momento y los avances. Pues no es que no se haya hecho nada, sino que por ahí pues ha habido algunos contratiempos para poder aplicar también un impuesto a nivel estatal. Entonces, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora Patti. Nos da un buen panorama de qué está pasando en otras entidades sobre este tema, ¿no? De los incentivos fiscales, los instrumentos de política fiscal que podamos utilizar para ayudar a la remediación y la conservación del medio ambiente. Y bueno, una vez escuchadas las distintas aristas, ¿no? que tenemos aquí en nuestro estado, les voy a hablar un poquito puntualizando acerca de qué avances hemos podido observar en la parte de la agenda ambiental del estado de Jalisco. ¿Qué sí tenemos? Pero también pues retomar por ahí qué es lo que nos hace falta, dónde tenemos que orientar estos esfuerzos y demás. Vamos a poner por aquí la presentación sobre los avances en la agenda ambiental. Vamos a ver. Mientras les voy platicando. En el estado de Jalisco, el gobierno del estado, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con la CEMED y Profepa, contamos con el programa de cumplimiento ambiental voluntario. Entonces, este programa de cumplimiento ambiental voluntario, como su nombre lo dice, es voluntario, no es obligatorio, no es forzoso, pero ayuda a que las empresas puedan autorregularse en el tema ambiental. Hace un reconocimiento de todos esos compromisos ambientales que adquieren las organizaciones y les ayuda a hacer un diagnóstico integral de todos sus equipos, sus procesos, los productos, los servicios. Y bueno, abarca temas que tienen que ver con el agua, el ahorro de energía, el tema de las emisiones, los residuos, el ruido, los riesgos ambientales, la parte de tecnologías limpias, recursos naturales, suelo y subsuelo. Entonces, al ser un programa completamente voluntario, bueno, las organizaciones que quieren adherirse, que quieren saber cómo están con respecto al tema medioambiental, solicitan a la CEMADET que se inicie este proceso y al finalizar las 6 etapas, me parece que son, les otorgan este reconocimiento de que, bueno, son una empresa verde, que tienen un compromiso ambiental y a su vez, si ustedes recordarán, por ahí tuvimos una ronda de conversatorios al final del semestre pasado y nos platicaban, ¿no? Un par de empresas que vinieron a visitarnos y compartir la experiencia, que precisamente esta insignia que forma parte del proceso del programa de cumplimiento ambiental voluntario les ayuda
precisamente con el tema de las auditorías ambientales, a tener todo en regla, a cumplir con esos límites y demás, y pues a ser responsables con respecto al medio ambiente. Otra cuestión en la que se ha avanzado en Jalisco es a través de la implementación de los nidos de lluvia. Por ahí tenemos este programa donde, bueno, se cuenta ya con 600 sistemas de captación de agua pluvial en la zona alta norte de Zapopan, donde se busca beneficiar alrededor de 2,700 personas. ¿Qué hace este programa de los nidos de lluvia? Pues ayuda principalmente a mitigar esas inundaciones, contribuye a esta parte de la resiliencia y adaptación al cambio climático, ayuda a la reducción de emisiones de carbono y sobre todo a mitigar esta desigualdad que se tiene con respecto a la infraestructura urbana en algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara que se encuentran precisamente rezagadas en la parte del suministro del agua. Entonces ha sido un programa muy relevante, muy importante porque, bueno, atiende diferentes frentes que tenemos por ahí pendientes en la agenda de Jalisco. Y bueno, esto ha derivado a que del mismo programa Nido de Lluvia surja el programa Escuela de Lluvia, donde se pretende beneficiar a alrededor de 6,000 alumnas y alumnos de 17 escuelas a través de la captación de alrededor de 4.3 billones de litros de agua al año, donde se cuenta con la colaboración de Arca Continental, Coca-Cola Company e Isla Urbana. Entonces van a hacer aquí esta sinergia con el gobierno del estado de Jalisco para llevar precisamente estos programas de nidos de lluvia que ahora están en esta zona alta norte de Zapopan hacia las escuelas. Y cabe destacar que este programa de nido de lluvia ha sido ganador de los premios C40 Cities de Bloomberg el año pasado, entonces creo que es uno de los logros que hay que reconocer en la parte de la agenda pública del estado sobre este tema de resiliencia y adaptación al cambio climático con la ayuda de la mitigación de desigualdades en el suministro del agua, un recurso que pues es sumamente importante. Luego también tenemos el famoso, sonado, criticado y no tan amado programa de verificación responsable en nuestro estado de Jalisco. Recordemos que inició cuando estábamos en pandemia, por ahí estaba ya aprobado, se hizo una ronda donde asistir a esta parte de la verificación responsable era completamente voluntaria, ¿no? Para quienes deseaban acercarse, conocer qué pasaba con él. Y bueno, la finalidad que tiene este programa es precisamente comprobar que los vehículos que circulan dentro del estado de Jalisco se encuentran dentro de los límites máximos permisibles en el tema de emisiones. Tiene el programa una certificación por el estado de California y que esto ayuda precisamente a garantizar, ¿no?, la precisión en las medidas, en las mediciones, perdón, que se hacen con el tema de los gases, ¿no?, de las emisiones. Se implementa este método dinámico por primera vez en el estado de Jalisco y nos habla de que cuenta con una tecnología especializada para que las verificaciones sean a prueba de corrupción. Recordemos que ya el año pasado este tema de la verificación responsable pues se hace obligatoria, ¿no?, para todos los conductores. Tenemos por ahí un calendario de acuerdo a la terminación de las placas del vehículo que nos indica en qué mes o qué meses tenemos que acudir a que se haga esta revisión. ¿Qué pasa con el tema de la verificación responsable? Pues esos recursos que nosotros destinamos para pagar esta revisión de los vehículos que circulan en el estado, nos dice el programa que están destinados hacia el Fondo Ambiental de Jalisco. Y nos habla este Fondo Ambiental de Jalisco que se deriva en 4 acciones primordiales. La primera, combate y prevención de los incendios. La segunda, la parte de las ciclovías. La tercera, el sistema de transporte sustentable. Y la cuarta, una red de monitoreo atmosférico. ¿Por qué ha sido tan criticado y no tan amado este programa? Porque si bien nos señala por ahí en esta parte pública, donde nosotros podemos entrar a ver de qué se trata el programa, sacar nuestra cita y demás, pues únicamente nos indica de manera muy somera que los recursos se van a destinar al Fondo Ambiental de Jalisco con estos 4 ejes, ¿no? Pero no nos habla
y yo lo entiendo perfectamente, no nos habla precisamente de qué cantidades se van a destinar a cada uno de los rubros, cómo se va a utilizar el recurso y demás. Entonces, la aceptación del programa, si bien es bueno, el objetivo es totalmente válido y va a ayudar a mitigar esta parte del cambio climático, pues no nos ayuda en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Y yo creo que es algo sumamente importante para que como ciudadanos estemos dispuestos a pagar, a contribuir en este sentido, por ejemplo, por el pago de un derecho que es, bueno, adquirir este distintivo que compruebe que nuestro vehículo que está en circulación está dentro de sus límites máximos que se permiten con el tema de emisiones, ¿no? Otro punto a destacar en la parte de lo que ha hecho Jalisco, pues es toda esta renovación con las unidades nuevas de transporte público en el asunto de mi macro periférico, ¿no? Donde hablamos de un proyecto de movilidad que es el más grande de México en los últimos años. Se programa destinar 594 millones de pesos, donde hasta el 2022 habían sido ejercidos 460 millones de pesos. ¿De qué se trata esta parte de la renovación de las unidades? Bueno, se trata de un reordenamiento, de tener legalidad en las concesiones, consolidar este modelo ruta-empresa, hacer el cambio general de las rutas que hemos estado observando últimamente y incorporar esta parte del sistema de pago integrado, electrónico. En este sentido, con la renovación de las unidades y el tema de mi macro periférico, se espera que se cumpla una meta para el 2030, que nos habla de que esperaríamos tener el 100% de las unidades de transporte público de nuestra metrópoli ya renovadas con electromovilidad, sistemas Euro 4, Euro 5 o bien con gas natural, que en teoría pues nos ayudaría a mitigar esta parte de las emisiones al aire, ¿no? Entonces todavía está en marcha, todavía está en curso esta parte de las unidades nuevas, le falta todavía algo de consolidación, esta parte del modelo de ruta empresa y sobre todo pues que no se dejen de lado esas rutas que se solían cubrir con las otras unidades de transporte que no eran tan nuevas, pero que se dejaron de lado, ¿no? Por ahí tenemos como ese puntito en la agenda que atender para no dejar de lado pues a los ciudadanos. Y finalmente, tenemos ya también este reconocimiento, ¿no? En el 2021, lo que es el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara obtuvo el Premio de Acción Climática Global por las Naciones Unidas en la categoría Líderes Climáticos. Es decir, Jalisco no está tan mal en la parte de las iniciativas, esas ganas de contribuir, ¿no?, a la remediación y el cuidado ambiental en el papel, en los planes y demás, sobre todo en esta parte del Plan de Acción Climática, donde nos habla de 3 ejes: mitigación, adaptación, gobernanza, enfocados a aspectos que tienen que ver con movilidad, residuos y energía, y seguir esta ruta estratégica para que en el año 2050 seamos una ciudad carbono neutral. Es decir, están bonitos los planes y demás, pero todavía nos hace falta reforzar esa parte de la acción, aterrizarlo a políticas públicas, programas que estén interconectados y que ayuden a la mitigación real de este cambio climático. Y ya lo comentaba la doctora Luz, ya lo comentaba el doctor Marco, la parte del agave, ¿no? Para ir cerrando en estos puntos. Bueno, pues Jalisco, junto con el Consejo Regulador de Tequila y la CEMADET, tienen esta certificación Agave Responsable Ambiental, el ARA, ¿no? Que nos habla de precisamente garantizar que el tequila ha sido elaborado con agaves sembrados en parcelas que no han provocado una deforestación desde el año 2016. Entonces, resulta sumamente interesante esta certificación porque, bueno, vemos por ahí esa sinergia, ¿no?, del sector productivo con la parte del sector público, del sector gobierno, y se han puesto como una meta para el año 2027 de que el abastecimiento de agave tequilana Weber en la variedad azul, que es destinado a la producción de tequila, no haya provocado deforestación. Entonces son iniciativas muy interesantes
que yo creo que en conjunto nos pueden ayudar precisamente a colaborar y a ir palomeando estos pendientes que tenemos en la agenda medioambiental de Jalisco. Entonces, en el marco de este webinar que tenemos el día de hoy, nos complace desde la plataforma Economía de Jalisco anunciar el nuevo módulo con el que contaremos, el módulo 10, que es sobre economía, sustentabilidad y medio ambiente, donde precisamente estaremos analizando y estaremos estudiando, estaremos haciendo propuestas de todo lo que hemos comentado el día de hoy. Y bueno, a continuación voy a ceder el uso de la voz a Alejandra Espinosa, egresada de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental, para que nos platique sobre este primer producto que tenemos en módulo 10 y que tiene que ver con todo lo que hemos platicado en este momento que hemos tenido aquí. Entonces, vamos a hacer el cambio, voy a ceder el uso de la voz a Alejandra para que nos platique de este primer producto que se titula Hemeroteca Ambiental 2022. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre la hemeroteca ambiental. Este producto principalmente se realizó con notas ambientales que se han dado a partir de enero del 2022 a final de año, ¿no? La hemeroteca ambiental se hizo de acuerdo a 7 temas, los cuales son residuos, agua, temperatura, aire, bosque, suelo y propuestas ambientales. En la realización del producto, nosotros, que fue en colaboración con la doctora Diana, nos damos cuenta que hay temas donde se dedica un mayor porcentaje de noticias o de información y tiene mayor difusión que algunos otros, ¿no? En este caso podríamos hablar de residuos, que como mencionó la doctora Betty, es una polémica dentro de la ciudad porque hay problemas como el cierre de sitios de disposición final, que al final de cuentas crea una problemática para algunos otros municipios, y lo que hacen o remedian es abrir como plantas de transferencia que no están aprobadas y son ilegales, y las dejan como se deslindan de ellas y promueven que se creen problemáticas socioambientales dentro de los municipios, como es el caso de Matatlán en Tonalá, que es uno de los temas que mayor se va a hablar dentro de la hemeroteca, porque es donde mayor difusión se le hizo. Y pues bueno, vamos a ver que se discutió demasiado, se destacaron otras problemáticas dentro de del trato de cerrar el vertedero, pero al final de cuentas se ha postergado y ha tenido pues mayor énfasis en crear una solución, pero se sigue postergando, ¿no? Por otra parte, también tenemos la temática del suelo. Es un tema que no hay mucha relevancia porque no hay muchas noticias. Se puede hablar como de la degradación o del cambio de uso de suelo, sin embargo, no hay mucha difusión, no hay mucha investigación que mencione que Jalisco ha perdido gran parte de sus territorios como el bosque. Entonces, mayormente se registra esto en la parte de bosques, donde se le da como la prioridad, pero sigue siendo una problemática que puede, pues si bien ser algo para una oportunidad para que haya más investigación y se le dé más difusión, porque a veces las personas desconocen qué es un cambio de uso de suelo o a qué se debe ese cambio de uso de suelo, ¿no? Por otra parte, también hablamos de la temperatura. La temperatura pues ha sido importante. Nosotros lo podemos sentir a través del calor, que ya hace más calor o más frío, o las noticias se centran sobre esto, ¿no? Que ha aumentado la temperatura, pero no mencionan si la temperatura ha sido la misma o ha sido constante a comparación de otros años, y creo que es algo importante que se puede tocar, porque hay que hacer un análisis sobre cómo está cambiando el clima y qué tan perjudicial puede ser para nosotros en los siguientes años, y pues qué perjuicios va a tener dentro de la sociedad o del tema de alimentos, agua.
y que nos puedan traer consecuencias, ¿no? Otra parte, vemos temas que han tenido como la misma problemática a partir de los años que han transcurrido, como es el tema del río de Santiago o la quema del bosque de la primavera o bosques que están dentro de municipios como Tapalpa o la parte de la zona de Tequila, donde hay más quema por consecuencia de querer cultivar cambiar el uso de suelo a otros cultivos, ¿no? Y bueno, yo creo que esta compilación de noticias nos puede ayudar a investigar aquellos temas que son débiles para que se puedan fortalecer y dar una oportunidad a dar una investigación más profunda y generar también productos o soluciones que vayan encaminadas a estos sectores y nos creen una mayor conciencia, porque muchas veces vemos las noticias, sin embargo no las profundizamos. Entonces creo que este producto puede servir para que haya quienes se interesen por el tema, lo investiguen y traten de generar un nuevo producto, ¿no? Hemeroteca ambiental va de la mano con un fichero. El fichero ambiental nos ayuda a que si tú deseas ver la noticia, porque aquí solamente se encuentra de manera resumida como lo más importante, puedas consultar directamente la noticia a través de la página o el medio donde nosotros la consultamos y así generar como una mayor difusión. No sé si la doctora Diana desea comentar algo más. Muchas gracias, Ale. En un momentito más vamos a estar haciendo la difusión de este producto a través de nuestras redes sociales para que lo puedan consultar. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido al webinar del día de hoy. Estos esfuerzos compartidos que tendremos aquí a raíz de este nuevo módulo, y vamos a revisar si tenemos por ahí alguna pregunta en redes sociales. Parece que no tenemos preguntas, pero sí por ahí nos dicen que es una buena iniciativa, ¿no? Que destaquemos, que celebran que destaquemos esta parte medioambiental, ¿no? En la agenda, porque bueno, sí es algo en lo que debemos poner especial atención. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final antes de cerrar la transmisión. Yo sí quiero señalar, muchas gracias, que justamente este módulo está interconectado con los otros 9, es decir, no podemos pensar en una agenda ambiental robusta si no revisamos, por ejemplo, el tema de las políticas públicas, ¿no? En uno de los módulos, o el tema de las variables económicas duras, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? El tema que estamos viviendo de la inflación, el tema de los mercados financieros, el tipo de cambio. Sí hay una interconexión, si bien indirecta en algunos casos, pero sí buscamos también ese énfasis, ese toque de transversalidad con los otros módulos para tener en conjunto una gran plataforma económica para Jalisco. Sí, pues yo celebro la apertura de este módulo, ¿no? Creo que es importante la divulgación en materia ambiental. Y pues sí, esta interconexión, no podemos dejar de lado todo lo que está pasando con el medio ambiente y seguir solo pensando en el desarrollo económico, ¿no? Creo que es una gran iniciativa y pues esperemos tenerles noticias pronto de avances con el módulo y pues noticias buenas y a veces no tan buenas, ¿no? Sobre lo que pasa en materia ambiental. Pues gracias por la invitación. También de mi parte agradecer, bueno, un poco hacer más visible al sector agropecuario, que es un sector que volvería a mencionar, no solamente provee de alimentos, sino también podríamos decir que está ocasionando daños medioambientales y que necesita de medidas inmediatas y de acciones inmediatas para que tanto productores, alimentos y sociedad en general, pues podamos continuar con esta dinámica. Y bueno, desde la perspectiva de la fiscalidad, pues hacer énfasis en la importancia que tiene la participación social de la ciudadanía, sobre todo al momento de pagar y de contribuir, sobre todo para estos fines medioambientales.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a quienes nos sintonizaron a través de redes sociales. Sigan por ahí a la plataforma Economía de Jalisco para estar al tanto de lo que ocurre en este nuevo módulo y en los restantes 9 que ya tenemos por aquí. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.